Bon dia i benvingudes i benvinguts a la presentació del llibre La paraula més sexy és sí, organitzada per la secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitat, concretament pel grup de treball de violències masclistes del COP. La ponent d'aquesta activitat serà la Shaina Machuls i la moderació d'aquesta activitat anirà a càrrec de la Laura Francolí. La Shaina és escriptora, editora i professora universitària, llicenciada en Biologia i Ciències de la Salut, i també és autora de diferents llibres, entre ells La paraula més sexy és sí. Per altra banda, la Laura Francolí és psicòloga amb dones, infants i adolescents que han viscut violències masclistes. Forma part de la Comissió d'Igualtat del Consorci de Serveis Socials de Barcelona i també és membre del grup de treball de violències de la secció de Dones, Gèneres i Diversitats del COP. Abans de començar, us recordem que aquesta activitat tindrà una durada d'una hora i mitja. Hi haurà una primera part d'interacció entre la Laura i la Shaina i una última part destinada al torn de preguntes. Com que l'activitat serà gravada, durant aquest torn de preguntes podeu intervenir pel xat escrivint les vostres preguntes i reflexions. També us comuniquem que l'organitzador d'aquesta sessió prohibeix expressament el registre audiovisual i la seva posterior difusió. Així doncs, iniciem l'activitat. Quan vulgueu, Laura, Shaina, ja podeu començar. Gràcies. Hola, bon dia a tots i a totes. Gràcies per estar aquí. A les que us heu connectat avui, també les que es connectaran pel YouTube, un cop aquesta presentació estigui penjada al YouTube del COP. Primer de tot, agrair l'assistència de la Shaina. Quan fa molts mesos que vam parlar d'aquesta presentació, llavors hem anat parlant, anat llegint el llibre, anat preparant i tinc com molt interès en veure, no, de què podem parlar, què pot sorgir d'aquí i què podem aprendre. Bueno, és un llibre, La paraula més sexy és sí, és un llibre de l'any 2019, fa uns quants anyets ja que s'ha publicat, és de l'altra editorial i bueno, el subtítol és una guia de consentiment sexual, no? El qual ens pot donar ja unes pistes del que pot anar el llibre. He de dir que vaig estar a la presentació l'any 2019, però recentment, arran de parlar de la presentació, me l'he rellegit a consciència i amb molt anàlisi i m'ha semblat un llibre molt interessant. He après moltíssim i l'he gaudit molt. Ha sigut com una mica d'enganxe, no, del llibre, de voler anar seguint, veient com aniria. Penso que és un llibre que té un estil molt clar, molt directe i que pot ser molt útil per persones de diferents edats i per persones que tenen també diferents coneixements sobre el tema. No? Perquè si bé jo soc una persona que estic implicada en temes de feminisme, tinc formacions, em considero feminista, que treballo en temes de gènere i he après molt, igualment llegint molt llibre, llavors crec que és un llibre que tothom pot aprendre molt, que ens permet reflexionar també sobre situacions molt quotidianes que segurament totes les persones hem pogut viure, situacions que ens han pogut fer sentir malament i que en aquell moment no hem pogut identificar per què, no? Aquestes opressions quotidianes que podem anar vivint i que llavors llegint el llibre ens permet entendre una mica, no, d'on en venia aquest malestar. I també destacar que al llarg del llibre es plantegen algunes preguntes i alguns interrogants, no, que ens fan reflexionar i ens fan pensar també no només sobre malestars que hem tingut, sinó també privilegis que tenim en el nostre dia a dia. Llavors, en general, penso que és un llibre que no ens deixi indiferents quan el llegim, que remou una miqueta i que tothom pot aprendre'n poc o molt, no? Bueno, només comentar també que es farà un club de lectura d'aquest llibre a la Biblioteca Pública de Poble Sec. No tinc molt clares les dates ara, el que igual tu, Xena, ens pots dir, si no a través de la web o de l'Instagram de la biblioteca es poden trobar les dates i us podeu inscriure, que segur que serà molt interessant. I anem ficant el llibre, Shaina, vale? Jo ara diré 4 coses i llavors serà una mica una conversa, no? Jo li plantejaré algunes preguntes a la Shaina i llavors ella podrà anar contestant, vale? El llibre està dividit en 6 apartats. Hi ha els títols dels apartats,
serien una primera part que es titula El sexe, el cos, els detalls bàsics. La segona part, que és la guia, que aquí és on desenvolupa una part molt més important del llibre. Una tercera part que parla del consentiment en el dia a dia. La quarta part parla de la informació d'emergència. Cinquena part, exemples de converses amb consentiment. I una sisena part que parla de recursos. Hi hauria un glossari i una bibliografia. Llavors, en aquesta primera part, es parla de conceptes com són el gènere, el sexe, el cos, les categories, la sexualitat i una mirada àmplia de la sexualitat, qüestionant el coitocentrisme, parles de privilegis, d'opressions, com les dues cares d'una mateixa moneda, privilegis i opressions, i aclareixes molts conceptes que poden a vegades quedar una mica difusos, com el concepte també d'intersexualitat, que dius que hi ha un tant per cent d'intersexuals igual que de pèl-rojos, el qual no ens sembla que sigui tan evident. Parles del gènere expansiu, hi ha com tot de definicions que són molt interessants. I hi hauria un punt aquí que volia començar per aquí, i era que parles de la importància de que tots els serveis que atenen a les dones que estan en alguna situació de violències, com serien els sanitaris, els jurídics, els socials, si tinguessin un coneixement actualitzat sobre violència i sobre consentiment, es podrien prevenir molts malestars i moltes violències institucionals que a vegades es produeixen, que no ho nombres com a violència institucional, però sí que volia plantejar-te si creus que aquestes conseqüències que tu dius que poden tenir quan els serveis no estan prou actualitzats i prou formats, si podrien ser violències institucionals. Sí, la meva primera pregunta, però primer si vols fer una benvinguda al públic, et dono la paraula. Gràcies. Perfecto, vale. Hola, gracias por venir y a ver, voy a empezar hablando sobre tu tema porque tu tema es muy grande, pero quería hacer como un perspectivo un poco más amplio porque creo que está bien a empezar diciendo que esta primera parte del libro está escrito con la teoría queer, que es una teoría muy importante para mí y es el base del libro en muchos sentidos, porque esa idea de no, no generar una idea para alguien, no, tenemos que empezar desde cero con cada persona. Cada persona es una individual, cada persona tiene millones de identidades, entonces empezamos desde cero. No podemos saber información de alguien solo mirando a una persona, que y es difícil porque mucho de nuestra sociedad está basado en la idea que podemos asumir cosas sobre gente y porque ayuda en algunos sentidos a entender el mundo haciendo esas asumidas. Pero mi idea sobre el sistema médico o el sistema en general, bueno, empezamos con la sistema médica, porque creo que en este capítulo estaba explicando por qué sirve consentimiento en esas situaciones o la importancia de consentimiento en esas situaciones. Porque yo estaba imaginando, soñando de un mundo donde cuando entras, por ejemplo, en el médico, empiezas desde cero. Mm, Y claro, yo vengo del mundo de biología, es lo que he estudiado en universidad. Entonces, he pasado mis 4 años estudiando que si tienes XX cromosomas, tú tienes más probabilidad de hacer esto o tu cuerpo tiene más probabilidad de funcionar en este sentido. Pero después de estudiar más y
creo que tenía que hacer mi propia investigación. Lo que he aprendido, en mi opinión, lo que sirve aún mejor que esas ideas más típicas que tenemos sobre medicina y sobre el mundo en general, que es generar una idea, decir que hay este número de gente que tiene esto, entonces vamos a asumir que todo el mundo tiene esto. Mejor tratar cada persona como un mundo, tratar cada persona desde cero. ¿Y cómo sería, por ejemplo, el sistema médico si hacemos esto? Seguramente cuesta más tiempo, pero ¿esto es una cosa mala? No sé, en mi opinión, no. Y bueno, esto es un ejemplo específico, pero podemos usar este ejemplo en muchos casos. Por ejemplo, de amistad. ¿Cómo sería una amistad si empezamos desde cero? Si realmente trabajamos de no asumir cosas de una persona, en vez de asumir, preguntamos, ¿cómo sería? Puede ser que cuesta más tiempo a conocer a esa persona, pero ¿eso es una cosa mala? No sé, en mi opinión, no. Entonces, yo pienso que, bueno, siempre tenemos que nombrar y hablar sobre violencia, pero como en el libro, estoy intentando a poner el enfoque también en las cosas positivas. Es importante hablar sobre cosas, entre comillas, positivas y cosas, entre comillas, negativas, pero muchas veces cuando hablamos sobre esas ideas sobre consentimiento de no asumir, es como, porque si no haces esto, hay violencia, que es cierto, pero hay al otro lado pero si haces esto, ¿cómo sería el mundo? Si tratas cada persona como individual y como un mundo entero, ¿cómo sería el mundo? Y yo pienso que así abrimos una caja muy interesante y que, bueno, para mí personalmente me encanta esa idea de ir a una doctora y que empezamos desde cero, sin, desde cero, 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 no, sin asumir nada sobre mi cuerpo, aparte de que yo conozco cosas sobre mi cuerpo que esa persona no sabe y yo puedo dejar información y preguntar cosas porque desde esa información que doy a esa persona médica, puede también que esa persona tiene algo de añadir o unas sugerencias. Y lo que es interesante es eso es cómo funciona consentimiento en cualquier situación, pero lo de médico eh, para mí es muy interesante. No sé si esto es una respuesta. Ahora, sí, sí, totalmente. De hecho, Shine un poco, sí que en este primer apartado, ¿no? Como que hay un posicionamiento tuyo muy claro, ¿no? Y ahora cuando estás hablando, ¿no? De que para ti la teoría queer, ¿no? Es algo como que en lo que te has basado en este capítulo, es como, pues sí, ¿no? De como que no he nombrado esto y es algo como que tenía anotado y es verdad. Y aparte, algo que es muy interesante del libro, que encaja con lo que tú dices, es que no hablas únicamente del consentimiento en el contexto sexual, sino el consentimiento en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Ya sea con las relaciones con las amistades, con la familia, pues esto, con la medicina, en cualquier ámbito. Y me parece interesante este que dices, ¿no? De que aunque pueda parecer una frase muy habitual, en no dar nada, por supuesto, pero que el consentimiento pasa por esto, ¿no? No dar nada, por supuesto, en relación a la otra persona y preguntar, comunicarse, que aunque parezca súper básico, pero muchas veces no lo practicamos. Y entonces No, sí. yo pienso que no tenemos los herramientas que necesitamos para Ujú, preguntar ni para comunicar nuestros deseos, necesidades. Y por eso digo en el libro que no vivimos en una cultura de consentimiento y ujú, por eso
porque realmente consentimiento es muy útil en cualquier tipo de comunicación y relación, Mm. pero no tenemos esos herramientas. Claro. Y demás, como hay, hablas, ¿no? De que vivimos en una cultura que no es de consentimiento, que vivimos en una cultura de la violación, ¿no? Hablas en este sentido. Y hay una frase que me parece súper importante también que nombras en el libro, que dices como la forma que tenemos de relacionarnos los cuerpos socialmente no varía mucho de cómo se relacionan en el ámbito sexual. Que al final también, entiendo que mientras haya desigualdades también a nivel social, pues habrá desigualdad en situaciones de poder, relaciones de poder en el ámbito sexual, ¿no? Me parece una frase súper importante esta. Sí, tengo que decir que después de escribir el libro, yo fui a muchas escuelas para hablar, muchas Mm, escuelas, pero específicamente a edad bachillerato. Y era interesante porque los profesores siempre estaba, vale, pues hacemos 45 minutos y tú hablas sobre consentimiento sexual, dando las reglas sobre consentimiento sexual. Y estoy muy feliz de ir a cualquier sitio y hablar sobre consentimiento, pero lo que para mí es importante es como cualquier acción social, siempre pensamos en este módulo de iceberg, que es mm, muy, muy importante. Hay lo que podemos ver, la violencia, ¿no? Pero hay todo que está abajo del agua que no podemos ver o que no está tan evidente o como es el raíz de la situación. Y podemos poner leyes, que está muy importante y estoy muy en favor de esto, pero si no cambiamos esta parte de abajo, esa cultura más profundo, trans- que es totalmente posible a transformar esto, pero si no transformar esto es como poner tiritas mm, en la situación de violencia. Entonces, normalmente cuando hago, ahora después de 5 años de dar charlas y cualquier tipo de presentación, normalmente lo que digo es tenemos que entender cómo funciona poder, tenemos que entender cómo funciona identidad, tenemos que dar herramientas. El primer paso es dar herramientas de entender nosotros mismos, de nuestras identidades y cómo esas identidades acercar al núcleo de poder y qué significa esto, cómo comunicar nuestras necesidades y deseos, mm, herramientas para transformar esta base, mm. porque podemos hablar y hablar sobre consentimiento sexual y es muy importante que hablamos sobre esto, pero si no cambia la cultura en general, nunca va a cambiar la cultura sexual, porque son la Mm. misma cosa. Ya, o es un reflejo mismo, ¿no? De la sociedad, lo que pasa en el contexto sexual, claro. De hecho, no, esto que comentas sí que vas dando como en los diferentes capítulos del libro aparece todo esto, ¿no? De interrogarse los propios deseos, interrogarse los propios privilegios y opresiones, ¿no? ¿Cómo participo yo en toda esta opresión? ¿O cómo me siento yo ante una situación en la que estoy oprimida? ¿Cómo actúo? ¿No? Esto la vas planteando y en ese sentido decía que son estas situaciones cotidianas que el libro permite que nos cuestionemos y que pasa pues por un trabajo personal de cada una también, ¿no? Aparte del trabajo social y más cultural, hay una parte de cada una que tiene bueno, que revisarse, ¿no? Sí, sí, yo esta parte estoy trabajando mucho porque am, cuando, mira, cuando he escrito este libro, la palabra privilegio era muy importante y popular y sigue popular y importante, pero mi experiencia es cuando voy a un sitio a hablar con gente
especialmente si hay hombres cis presente y digo la palabra privilegio y o sexismo y o violencia de género, hay un defensivo, like un mecanismo de ser defensivo que activa. Y yo puedo entender por qué. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es teniendo esa conversación, la misma conversación usando palabras distintas desde perspectiva distinta, pensando que cada persona tiene que explorar sus identidades, como has dicho. Bueno, pensamos en vez de pensar directamente en privilegio, pensamos en un espectro y en el medio del espectro es poder. Y hay millones de identidades, identidad de género, identidad de raza, identidad socioeconómica, identidad de nacionalidad, qué tipo de acento tienes cuando hablas, sobre capacidad y discapacidad, capacidades que son visual, discapacidades que no puedes ver, que no son visual. Pensamos en todo esto y cómo acercar esas identidades de poder. Por ejemplo, si soy una persona trans, puede ser un poco más lejos, pero solo esa edad, perdón, solo esa identidad está un poco lejos de este núcleo de poder, porque es posible que yo pueda ser como una persona trans, pero también una persona blanca que tiene una edad edad no, identidad que está un poco más cerca de este núcleo de poder. Esto es otra manera de entender como lo que decimos el feminismo interseccional. Pero si empezamos así, diciendo que cada persona tiene identidades que son más cerca y más fuera de poder. Es decir, que cada persona tiene experiencias de discriminación y de, entre comillas, violación de tus límites, porque vivimos en una sociedad que el núcleo de poder está aquí y hay identidades que son más fuera y más cerca. Y si queremos que todas las identidades tienen la misma oportunidad de tener sus necesidades, de tener el poder, de tener tus necesidades y deseos, tenemos que transformar ese sistema, ¿no? Entonces, todos estamos involucrados en transformar esto. A ver, mi experiencia es esa conversación empieza y acaba en una manera un poco distinta de hablar solo sobre privilegios, pero yo estoy siempre buscando maneras de tener esa conversación porque es para mí la conversación para empezar a hablar sobre violencia, porque es la conversación para empezar hablando sobre poder y es la conversación esencial para hablar sobre em, consentimiento. Y yo pienso que así es un poco más fácil hacer esta reflexión sobre tú misma. Y hay muchos recursos online que son como ruedas de identidad que tiene este núcleo de poder allí y tiene identidades y tú puedes escribir tus identidades y lo hace para que puedas pensar un poco sobre tus identidades distintas. Sí, y de hecho, como que cada persona pueda desgranar un poco cuáles son sus identidades y los privilegios que implica cada una, ¿no? En el libro, de hecho, hay un apartado que interpelas mucho, ¿no?, a los hombres cis, incluso les das como una guía de cómo poder actuar para ser una persona que consienta, ¿no? También das pinceladas de cuál sería el buen amante o cuál sería la buena relación.
Y bueno, que quizás también son herramientas que puedan servir y que como muy con guiones, ¿no? Muy detallado. Esto está... Y bueno, que a veces hacen falta, aparte de una revisión de cada uno, poder tener como cosas más prácticas, ¿no? Y todo esto, ¿cómo lo aplico yo en mi día a día? Creo que esto lo haces, ¿no? También bastante desarrollado está en el libro. Sí, sí, y mi experiencia también es que mucha gente, cuando digo mucha gente de todos géneros y muchos hombres cis, quieren hacer cosas, porque, Ujú, claro, no solo porque por ser buena persona ni mala persona, es porque es lo que estaba diciendo, es como, es su liberación también. ujú, Mm, yo hablo mucho de esto, que tenemos que hablar más sobre cómo la cultura de violencia y violación pone los hombres y la masculinidad en general ujú, en una aula, como una, desde una perspectiva negativa, ¿no? En la ujú, cultura de la violencia, en la cultura de la violación, la masculinidad es una cosa negativa, es una cosa tóxica y sabemos ujú, que esto no es cierto, ¿no? Entonces yo entiendo que porque hay muchos hombres cis que quieren acabar con esto. Yo pongo cosas muy en una manera que yo pienso, he intentado ponerlo en una manera muy clara ujú, para decir, tú puedes hacer esto, esto y esto. El libro está hecho bastante así. ujú, En algunos sentidos, este libro no está hecho en una manera muy queer, porque pone como esto sí y ujú. esto no. Pero Ya. es porque donde estamos ahora. Yo pienso que mm, en este momento de historia estamos en un momento que necesitamos decir algunas cosas en una manera un poco binario, desafortunadamente, pero por eso en el libro hay cosas que a veces yo pienso, como una persona queer, que una persona que es mi base de todo es la teoría queer y el libro está hecho en esta manera bastante binaria, pero mi experiencia en dando charlas, etcétera, era, okey, tenemos que poner ciertas cosas en una manera de sí y no, Ujú, en 2 lados. ujú, Y estoy esperando, y yo sé que estamos llegando al momento donde las cosas son un poco más, fluida, un poco menos sí es sí y no es no, y podemos tener una conversación un poco más profunda ujú, sobre que también la palabra no es muy sexy y muy importante porque no da mucha información y porque tenemos que aprender cómo a recibir un no y decir gracias por decir no. Y yo hablo un poco de esto en el libro, pero yo pienso que aún no estamos 100% en este momento. ujú, claro. De hecho, si te parece, también vamos a hablar un poco de cómo defines el consentimiento, porque en un libro sobre consentimiento uno puede pensar, a ver, ¿qué dice, no? ¿Qué es el consentimiento? Cómo lo defines, no? Y claro, y es lo que buscaba también, a ver qué dice el consentimiento. Y sí que tú dices que el consentimiento tiene que ser explícito, entusiasta y claro. Un poco, estas palabras son como definiría también el libro. Es un libro explícito, entusiasta y claro, igual que defines el consentimiento. Y dices que el consentimiento es sexy, ¿no? Entonces, aquí en la página 75 voy a leer un poco una frase solo de lo que pones de consentimiento, lo que dices en el consentimiento, lo voy a leer en catalán, que tengo la versión en catalán. En el consentiment no s'ha d'endevinar res. Ha de ser explícit, entusiasta i clar. Perquè llegir la ment és un talent poc fiable i, en canvi, el consentiment és una manera simple i inequívoca de comunicar el desig i garanteix que l'experiència sexual sigui el més agradable y possible per a totes les parts implicades. Claro, aquí es como más centrado en la experiencia sexual, ¿no? Pero sí que hablas de el consentimiento como una forma simple y inequívoca de comunicar el deseo.
Y que Sí, es sexy sí, el consentimiento, además. sí, por eso yo digo, es útil. Ujú, Creo que tiene consentimiento tiene una reputación mala. Creo ujú, que, bueno, parte de eso es porque ciertas personas, yo pienso, las personas que dicen como corta el rollo y todo esto, normalmente son hombres cis que habla ujú, sobre esto, pero por eso yo tenía tantas ganas de hablar sobre sobre consentimiento como, pero realmente funciona ujú, para todo el mundo. ¿Tú quieres tener lo que quieres cuando estás teniendo sexo? Claro que sí. ¿Y la otra persona y personas quieren tener lo que quieren? Claro que sí. A ver, ¿cómo podemos llegar a este punto? Bueno, podemos intentar a leer el mente de alguien, probablemente no va a funcionar, o podemos decirlo y tener herramientas de que, a ver, yo entiendo que también esto no es tan fácil de solo decir, ok, pues si quieres algo, díselo, porque no vivimos en este mundo. Yo entiendo esto. ujú, Por eso es lo que estaba diciendo, faltamos herramientas de comunicación y de cómo escuchar a alguien. ujú, Por eso yo doy como ejemplos de conversaciones ujú, y ideas sobre cómo saber tus propios deseos, porque hay ciertos cuerpos que no tenemos el privilegio de saber lo que queremos. ujú, Y especialmente en situaciones sexuales. ujú, Y herramientas como comunicar esos deseos, como poner límites y decir, ok, no, realmente esto es mi límite y saber que normalmente cuando comunicas un límite vas a tener que repetirlo, ¿no? Pero trabajar, dar herramientas a todos los lados, la gente que quiere saber y la gente que quiere escuchar. Yo pienso que am, ahora, después de 5 años del libro, también es lo que estaba diciendo, lo que falta sobre herramientas es este trabajo de recibir un no o saber que alguien no tiene interés en hacer algo contigo o tener un tipo de relación contigo o cualquier cosa y no tomarlo de una manera personal. ujú. Ah, ah, Creo que faltamos herramientas que van muy bien para gente que estudia psicología, yo pienso, a cómo tener este tipo de cuidar en este momento cuando tienes esa emoción ah, de daño, Ujú. porque tú De quieres rechazo, algo, ¿no? Ujú, de cómo cuidar a tú mismo sin, sin intentando hacer algo con alguien que pasa su límite o sin realmente sentirse dañada y hace daño a la otra persona, porque sabemos que la cosa más fácil cuando tú tienes un poco de rechazo es, es coger este daño a tu cuerpo y atacar, ¿no? sí, y pónelo a la otra persona, ¿no? Yo Ujú, pienso que todavía faltamos herramientas y textos, bueno, texto es herramienta, sobre estos momentos que pasa y que tiene que ser muy normal en nuestra día cotidiana y en nuestra mundo sexual también, que tenemos que normalizar mucho que en nuestras experiencias sexuales alguien va a poner límites o alguien va
a decir no, no va a querer hacer cosas contigo o no va a querer a tener cierto tipo de relación contigo. Ujú, claro. Está como las dos partes, ¿no? Comentabas por un lado el aceptar el no y por otro lado el también saber decir que no, porque también a veces cuesta, ¿no? Está la doble y tú propones como que la única forma de seguir adelante es con un sí entusiasta, además, ¿no? Dices, "Ah, tiene que ser un sí entusiasta y que si no Sí. está este sí entusiasta, pues significa que no se puede seguir adelante, que no hay un consentimiento. Sí, hay mucho debate sobre esto Ujú, cierto. con la gente, con la gente que habla, en la comunidad de gente que habla sobre consentimiento, incluso, Ujú, porque específicamente en la gente que trabaja en el mundo de sexo, decir sí con entusiasmo, a veces no va a decir sí con entusiasmo, pero va a decir sí porque es su trabajo. ujú, Y esto es como así llegamos a esas conversaciones más profundas, más como más en el mundo gris en vez de blanco y negro. Pero para mí es lo que he dicho, ahora mismo en este momento de historia, yo pienso que es útil a decir ¿por qué preguntamos algo? Porque realmente queremos saber lo que quiere esa persona ujú, y queremos saber que esa persona quiere esto con entusiasmo. ujú, claro. Y por eso lo he puesto, pero hay mucho debate sobre esa Es cierto, palabra. sí. Claro, yo también leyendo, ¿no?, el libro y la parte en la que habla de de interrogar nuestros propios deseos y, por un lado, para saber qué es lo que yo quiero, ¿no? O que quiere una persona en un contexto sexual, pero también fuera del contexto sexual, si yo sé qué quiero, lo puedo decir y así como hay consentimiento. Resumidamente, pero como tú decías, no es tan fácil, porque muchas veces muchas personas pues no tienen muy claro cuáles son sus deseos por su historia de vida, por la situación en concreto en la que se encuentran, que puede tener miedo, culpa, miedo al rechazo, hay varias cosas, ¿no? Y pensaba que el tema de interrogar el propio deseo forma parte de una psicoterapia muchas veces, el poder que una misma, ¿no?, uno mismo sepa qué es lo que quiere. Y muchas veces yo trabajando sobre todo con mujeres, me doy cuenta que muchas mujeres no saben qué es lo que quieren y no lo saben porque la educación de las mujeres no se basa tanto en que sepan qué quieren ellas, sino en qué quiere el otro o la otra persona. Es decir, que aquí Sí, también hay toda una parte de poder trabajar en el deseo de la mujer, ¿no? Para poder seguir en todo esto y en todos los ámbitos, no solo en el sexual, sino en mi día a día, ¿no? Cuando es típico de que una mujer, pues, que se queda viuda, por ejemplo, ¿no? Y toda su vida ha estado pendiente del marido, luego a veces no sabe qué quiere, ¿no? O sí lo sabe porque lo tenía reprimido y ha dejado de hacer todo por cuidar el otro, pero que muchas veces las mujeres priorizan el deseo del otro por encima del suyo. Y aquí toda la parte de acompañar a las mujeres en esto, a nivel psicoterapéutico me refiero ahora, ¿no? sí. Y también en mis investigaciones lo que entiendo es hay una conexión directa con trauma y sexualidad y deseo, ¿no? Muchas Ujú, veces tenemos la oportunidad de, de vivir nuestros traumas en una manera distinta en nuestra vida sexual, ¿no? Es como, bueno, esto es una caja, no sé si es el momento de abrir, pero yo ujú, pienso que hay conexiones que en el mundo de la psicología hay mucho trabajo para gente que están buscando sus deseos. Hay mucho trabajo ahí porque sabemos que lo que pasa en nuestra vida expresamos en ciertas maneras. ujú, claro.
Sí, es un trabajo pendiente, ¿no? Al que seguir trabajando, sí. De hecho, también en el libro hablas de el consentimiento y el deseo como, como indestriables el uno del otro. También dedicas un apartado a hablar de esto, ¿no? Dices como a través de consentimiento comunicamos nuestros deseos, pero que no hace falta el consentimiento para sentir el deseo, aunque es imprescindible compartir el deseo con los demás. Es un poco esta doble, ¿no? Del deseo y el consentimiento. Sí, 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 sí. Bueno, esto también porque estaba intentando conectar esas dos cosas, ¿no? Mm, Porque con- en vez de pensar en consentimiento solo con violencia y solo con cortar el rollo, es pensar en consentimiento y deseo, que la conexión entre esas cosas y ujú, la importancia que de em, deseo, y bueno, de consentimiento con deseo, es que realmente consentimiento es la mejor amiga a deseo mm, y empezar hablando sobre consentimiento así. ujú, Y no sé, me interesa mucho a tener esa conversación, empezar desde este punto, porque así también hay más probabilidad que la gente tiene interés en explorar esas cosas, explorar sus deseos, ¿no? Porque sabe que tiene la opción de decir no, incluso a tú misma, si tú quieres explorar en ciertas maneras o no. Así que sí, para mí conectar esas palabras es, yo ujú, pienso que ayuda a la conversación. ujú. Pues sí. Vale, quería seguir porque estamos hablando, ¿no? De la importancia de que el consentimiento esté en otros ámbitos, no solo en el sexual, y cómo acompañar a las personas, ¿no? En poder ir entrenándose, digamos, en esto, si se puede hablar del entrenamiento. Hablas en el apartado número 3, parte número 3 del libro, hablas del consentimiento en el día a día. Y aquí dices cómo el consentimiento, ¿no? Tiene que hacerse extensivo en cualquier contacto físico, más allá del sexual, en cualquier ámbito, ¿no? Y dices que como más se practica, pues mejor, porque uno se puede ir entrenando, ¿no? Ir acostumbrándose. Y hablas de cómo la educación de consentimiento, hablas de la autodefensa personal y también hablas de la intervención del espectador. No sé si quieres comentar alguna cosa sobre esta práctica. Oh, ya. Porque les Bueno, desarrollas mucha parte en el libro sobre esto, ¿no? yeah, lo que es interesante es en estos años, después de publicar el libro, hay mucho pedido de hablar sobre la intervención del espectador. Ahora estoy escribiendo un libro sobre esto, un Vale. libro entero, porque es un poco, he hecho este libro sobre consentimiento porque estaba buscando información en castellano y en catalán, incluso números de violencia. Ha cambiado un poco, pero no había estudios sobre esos temas hace 6, 7 años, 7, 8 años, cuando estaba haciendo esa investigación y he hecho el libro porque estaba como, necesitamos textos sobre consentimiento y ahora lo que estoy notando es, no hay muchos textos sobre intervención de espectador. Y yo pienso que ah, si estamos hablando sobre poder y identidad y entendiendo cómo movemos en el mundo y cómo ocupamos espacio, y poder, la intervención de espectador es muy importante. Y yo pienso que muchas veces tenemos esa sensación, veímos algo pasando y sabemos que está pasando porque hay algo físico o hay un tipo de, bueno, físico o una conversación o algo está pasando y estamos notando que hay un tipo de violencia pasando y yo pienso que en un parte de nuestro
mente normalmente, no 100%, sabemos está pasando porque hay una diferencia de poder en identidades o hay un choque de poder. Alguien quiere poder y creo que es muy normal a sentirse incómoda y querer intervenir, pero no sabemos cómo. em, y yo pienso que en estos momentos, mm, un poco como lo de consentimiento, no tenemos muchos herramientas, no sabemos cómo comunicar, qué podemos hacer. Y a ver, en situaciones mm, sobre consentimiento y violencia, sabemos que esas acciones son muy importantes porque específicamente a veces vemos algo pasando que parece que es algo, hay un tipo de, o podría ser que hay un tipo de violencia específica de el género o el género asumido de la gente y no sabemos cómo intervenir. Y hay una sección en el libro ah, sobre ciertas ideas de cómo intervenir. Ujú. No es completo, por eso estoy escribiendo más sobre esto, Bien. pero es, es algunas ideas. Y para mí esto va un poco sobre, am, like, podemos decir que viene del mismo raíz de consentimiento. Consentimiento viene de esa idea de consensus, consento, consento, como que tomamos una decisión en comunidad, tomamos una decisión en conversación, no tomamos decisiones sí o no porque yo digo, tomamos una decisión para la seguridad de la comunidad. Si la Ujú, comunidad es una persona con su misma, o es dos personas como comunidad, o es millones de personas como comunidad. Tomamos una decisión en conversación de ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? No, esto ujú, es donde viene esta idea de consentimiento, de consenso, que es una ujú, práctica muy antigua. Y ujú, así que la intervención de espectador para mí es forma parte de consentimiento, porque estamos teniendo una conversación en comunidad sobre seguridad. A ver, no conocimos directamente, o puede ser que sí, pero tu seguridad es mi seguridad, porque violencia pasando por, por temas de poder o por temas, bueno, temas de poder normalmente es es violencia en, en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, para mí es importante hablar sobre esto. En el libro yo hablo sobre esto. Am, y claro, la autodefensa es otra parte de esto. Sería guay vivir en un mundo que no, esto no sería necesario, pero por ciertas identidades, especialmente ciertas identidades, presentaciones de identidades, no tienes que tener esa identidad, solo tienes que tener esa presentación. Yo presento como persona muy femenina, ¿no? Pero esto no significa que soy una mujer o que soy persona femenina. Pero solo presentar así me pongo en un sitio un poco más afuera de identidad, ¿no? Y para ciertas identidades o presentaciones de identidades necesitamos esas herramientas. ujú, Y soy un poco obsesionada con esto, de dar herramientas, de dar cosas muy prácticas. En la universidad yo estaba muy de investigación, ta, 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 y después de universidad también, pero ah, también vengo del mundo anarquista que dice que si tienes todas esas teorías, pero no tienes la práctica, pues realmente ¿para qué sirve? ujú, Entonces estoy un poco obsesionada con dar.
herramientas y recursos que son muy prácticas. Y yo pienso que am, autodefensa es una manera de practicar consentimiento con tú misma. Es decir, esos son mis límites y eso es lo que voy a hacer si alguien pasa ese límite. Y también la intervención de espectadora. Ujú. Sí. Estoy pensando por la hora que son casi las 11 menos 5. Habíamos dicho de dejar un rato para si alguien quería hacer preguntas. Ana, no sé si alguien ha mandado preguntas en el chat o algo, porque yo no tengo nada. No, de moment no hi ha cap pregunta pel xat. En el cas de que n'hi hagués, ho, ho veuríeu, ¿vale? Vale. Vale. Vale, pues bueno, pues entonces yo sigo porque sí que había otro tema que quería comentar que tiene que ver con el consentimiento en la familia, que también le dedicas una parte importante, ¿no? Y bueno, hablas de como de estas situaciones que a veces dan la familia, ¿no? Como que tienes que besar al tío, tienes que besar y bueno, y dices, quizás hay una frase también como que quería leer que me parece muy importante. Dices, cada vez que una familia reivindica la idea de la autonomía, aumenta la seguridad de la persona porque le confiere confianza física y mental para tomar decisiones, ¿no? Quizás en lugar de decirle ves al tío, ves al tío, ves a la tía tal, a ver, haz un poco lo que quieras. Que en nuestra sociedad es un tema de respeto, ¿no? De dar los besos, pero es muy Wow. cuestionable, ¿no? En temas de consentimiento esto. Wow, yo, este tema, porque obviamente no soy de aquí. A ver, la cultura de Estados Unidos tampoco es la cultura más respetuosa, tengo que decir. Pero hablando sobre temas de límites en Mm, familia, aquí Temazo. me interesa porque la gente se pone uf, en modo defensivo, digo. Pero, Mm, a ver, lo que digo yo sé que es muy controversial, es una persona no deserve respeto por su edad o su estación de familia. Es decir, no te debo respeto porque tú eres mi madre. No te debo respeto porque tú eres mi profesora. No te debo respeto porque tienes más años que yo. Te debo respeto porque me das respeto. mm, Yo sé que esto es muy controversial, especialmente aquí, pero esto es mi opinión. No es de decir que estoy correcta o no, mm, pero mi opinión es respeto es algo mutual. Entonces, besos no son obligatorios porque esto no es la manera de enseñar respeto, tiene que empezar, por favor, con la persona, con las 2 personas, pero si estamos hablando de una persona más joven y una persona más grande, esa persona, los 2 personas deserve respeto porque son personas. mm, Pero ojalá la persona que tiene más años tiene la habilidad de manejar sus emociones un poco mejor que la persona más pequeña. Entonces, esa persona que la responsabilidad que tiene es de enseñar respeto, enseñar un poco a decir, ¿quieres un beso? Preguntar, o ¿quieres chocar? O ¿quieres un abrazo? O ¿quieres nada? Y enseñar, eso es como funciona el mm, respeto. Y cualquier respuesta que eliges está bien. Si dices: "No quiero nada", pues gracias por decírmelo, porque realmente me interesa saber lo que quieres. Esto es respeto. Y así tienes una relación respetuosa y pero sí, a ver, yo tengo una criatura y es difícil.
es difícil a manejar esto con Ujú. familia. Ya. Em, pero también yo pienso que vale la pena y que yo entiendo que con cualquier límite, en un mundo ideal, tú pones tu límite y la gente se respeta ese límite. Pero el mundo no funciona así. Y el Ujú. mundo no funciona así porque hay gente que nunca tenía acceso a la idea de respeto, a la idea de límites. Entonces, yo entiendo que para mí, yo tenía que aprender, leer, estudiar, ir a terapia para aprender límites. No fuera parte de mi educación, ni social ni académico. Entonces, tiene sentido si hay otra gente, especialmente gente más mayor que yo, que no tenía acceso a la idea de límites y respeto, porque sus padres lo han tratado en cierta manera. Mm. Entonces, para mí es un poco como intentar a tratar esa gente, bueno, educar no digo porque este pone como cierta jerarquía, pero tratar gente con respeto y esperar que me trata igual y también poner límites y decir que si yo pongo límites, estoy dando un regalo porque así tú sientes ca- que tú también puedes poner límites. Ujú. Y d- lo que digo es, si queremos que el mundo cambie, y yo quiero que en el futuro la gente, toda la gente tiene respeto. Respeto es algo mutual, no viene con porque tú eres político, porque tú ganas cierto dinero, porque tienes Ujú. esta edad, porque tú pones ropa así, porque vienes de este país. No, para mí no quiero que respeto funcione así. Y es interesante porque yo pienso que si preguntas mucha gente, a una persona deserve respeto porque gana mucho dinero, pues no. Vale, pues una persona deserve respeto porque tiene cierta edad, pues sí. Ujú. ¿Por qué? Porque una cosa sí y una cosa no. A Ujú. ver, la gente tiene sus razones, que está bien, pero para mí estoy esperando un mundo que toda la gente tiene respeto para ser una persona. ¿No? Ujú. Y si queremos una futura así, hay un momento que tenemos que cortar que esas generaciones y generaciones y generaciones de trauma. Tenemos que decir, vale, yo no voy a continuar a estar involucrada con este trauma generacional. Así que usamos límites en nuestra casa, luchamos para tener límites, luchamos para tener respeto entre familia, que familia significa una no quiero que familia significa un sitio que tienes que tener amor sí o sí, tienes que hacer algo sí o sí. Quiero que familia significa un espacio seguro donde tú puedes ser tú misma, donde un sitio donde tienes espacio, un sitio donde sabes que tú puedes realmente expresar tus necesidades y deseos y van a ser respetuados y vamos a continuar, am, tú vas a estar loved y vas a tener cariño. Ujú. Así que si queremos cambiar esto, realmente tenemos que tomar acciones que yo pienso, porque familia en esa cultura viene con ciertas maletas. Esto tiene su propio trabajo, que Ujú. es específico. Ahora yo estoy en este trabajo con mi bebé Ujú. y yo hago lo mejor que puedo. A ver,
mi bebé ahora puede decir sí y no, antes no podría, y claro que hay cosas que yo no puedo si mi bebé dice no, que no quiere cambiar su pañal, pues obviamente tengo que decir, estoy escuchando a tu no, yo entiendo por qué tú quieres continuar jugando, pero tenemos que hacer esto porque es para tu salud. Y explicamos esto, a veces tengo que coger mi bebé y no le quiere, tengo que decir, voy a cogerte. Yo estoy viendo que no te quieres esto, pero tenemos que hacer esto por esto y esto y esto. Y estoy esperando que cuando mi criatura es más mayor, la cultura va a cambiar tanto que va a decirme, pues no me ha tratado con consentimiento. Estoy esperando esto, porque Ujú, espero que cada vez, con cada generación, vivimos en una sociedad más respetuosa, más abierta, más que en cultura de consentimiento, porque si cuando mi criatura tiene no sé cuántos años, 20 años, si, si dice, pues sí, que cuando yo era pequeña las ideas sobre consentimiento y respeto son lo mismo que ahora tenemos problema. ujú, Siempre tenemos que estar transformando. Así que yo entiendo que respeto y consentimiento eran distintos para gente más mayor, para mis padres, para mí, para mis abuelos. Tiene que ser así. ujú, Y tenemos que decir, pues mejor que ha cambiado y tener esas conversaciones con nuestros padres y con nuestra familia. Sí, han cambiado las cosas. Ahora no hacemos besos. ¿Por qué? Porque queremos que la sociedad cambie, porque queremos que la sociedad cada vez acerca más a una sociedad em, equidable, ¿no? Mm, con menos jerarquía y más respeto. ujú. Claro, hablas, ¿no?, de la importancia de educar en el respeto, ¿no?, en la familia. Y es verdad que en las familias hay unas creencias muy, o no, no tanto en las familias, sino que hay unas creencias relacionadas con la familia a nivel social que es difícil, pues a veces salir de ellas, ¿no? Como tú dices, pues en cada familia se va haciendo pues su pequeña aportación, ¿no? Pero también yo quería destacar no solo el tema de educar en el respeto, sino también cuando tú le estás enseñando a decir que no a un niño, una niña o así, ¿no? A una criatura, es como también trabajar en la interrogación de sus deseos, que pueda elegir qué desea, ¿no? Aunque es verdad que si hay que cambiar el pañal, hay que cambiarlo, pero en otras situaciones se pueden, pues, empezar a entrenar en los propios deseos a los pequeños. Y algo tan simple como, pues, dejarles coger si quieren merendar bocadillo de chocolate o bocadillo de queso, ¿no? Y algo es, aunque sea una pequeña elección, ya hay una elección. Y esto a veces Yeah. también bueno, entrenar en la interrogación de los deseos que decíamos que son tan importantes, ¿no? No, no solo en si quiero o no quiero el beso, que también, sino en muchos otros ámbitos. Ujú. Sí, y un parte importante de esto para mí es tu reacción, ¿no? De con, ¿tú quieres esto o esto? Y cuando esa persona elige una criatura, tú estás como, pues gracias por decírmelo, ¿no? Porque esa idea que no, una persona no es responsable para las emociones de otra persona es difícil, ¿no? Que tú tomas tus decisiones, tú expresas tus necesidades y si yo tengo una reacción emocional, tú no eres culpable. Yo Ujú, tengo que aprender cómo manejar mis emociones. M- para mí como padre, es muy importante que mi criatura sabe que no es responsable para mi felicidad. ujú, Toma sus decisiones de bocadillo, de cualquier cosa, porque porque realmente es lo que quiere, ujú. no para que me hace feliz. Claro. Y esto también, a ver, es un trabajo que
tenemos que hacer en nuestra cultura, porque esta dinámica entre familia, entre amiguis, entre amistades, es una dinámica bastante común. Yo, yo, yo quiero esto, pero no quiero que estás enfadada o triste, pe- pero realmente no estamos responsables para las emociones de la otra persona. Podemos ayudar que esa persona puede procesar esas emociones, podemos estar presente, podemos pedir si esa persona necesita algo, pero no podemos tomar decisiones ah, solo por las emociones de otra persona. Esto no es yo sé que con esa idea podemos acabar en un mundo muy individualista, Ujú, pero esto no es de decir que no pensamos en la otra persona. ujú, Pensamos en la otra persona, especialmente cuando estamos hablando de su salud y si hay ciertas decisiones que obviamente para su seguridad, pero esa idea que por ejemplo, una criatura es responsable para la felicidad de sus padres. Para mí es importante que acabamos con esto y una manera de hacer esto es recibir una respuesta diciendo gracias. Incluso diciendo, pues, a ver, ok, estoy un poco triste. No me has hecho triste, nada de esto, pero bueno, estoy un poco triste, me ujú, siento un poco triste, pero gracias por decirlo. ujú. Y esto, bueno, pero esto es un trabajo personal muy, muy difícil y es otro tema que en nuestra sociedad creo que no tenemos herramientas ni apoyo para procesar emociones así o para tener esa conversación. Claro. Y también como comentas en el libro que hay varios factores, ¿no? También por los cuales una persona acaba pues cediendo más al deseo del otro que el de uno mismo, ¿no? Que yo creo que muchas personas estamos de acuerdo en que la idea tiene que ser el poder expresar qué es lo que yo deseo, pero que no es nada fácil, ¿no? Que antes lo hemos comentado y que hay muchos elementos que hacen que esto no sea tan fácil. Uno es la educación recibida, otra es pues los miedos, también el rechazo, la culpa, varias cosas, ¿no? Em, Sí, lo que es interesante para mí es, a ver, el libro antes de ser un libro era un fanzine. Bueno, Ujú, antes de ser un fanzine era un artículo. O varios artículos que ujú, no tenían ningún tipo de éxito y yo estaba buscando la manera de llegar a más gente con esa conversación sobre consentimiento. Hemos hecho un fanzine, yo con mi amiga Petra, que es la persona que ha hecho los dibujos, ujú, sí. y el fanzine tenía formato fanzine, que hay dibujos. Y cuando he tenido la oportunidad de hacer un libro, hemos puesto los dibujos porque son increíbles. Ujú, Pero yo pienso por esto, mucha gente, yo digo la mayoría de gente ha interpretado el libro de ser un libro para gente, para adolescentes, mm, para gente joven. Que no era mi intención, porque mi experiencia realmente es la gente, los adolescentes ahora, bueno, yo pienso que edad 23, mi experiencia de dar clases en la universidad, también bachillerato, también en nivel ESOL. Tengo estudiantes ahora de 10 años. Es, no, sí, 10 años. Y, y esas generaciones, hay muchos ahí, sabe que ha escuchado a la palabra consentimiento. ujú, Mi experiencia es, esas generaciones saben mucho más sobre consentimiento que las generaciones más mayores. Y mm, es interesante por temas de poder y nuestras ideas sobre
quién sabe más, conectamos conocimiento con edad, que no estamos hablando de educar la gente más mayor sobre consentimiento. Y la gente que está formando la educación sobre consentimiento y los leyes, especialmente sobre violencia, son la gente más mayor. mm, Cuando, gen- por ejemplo, em, cuando me pide a hablar o hacer un taller en un bachillerato, siempre dice, pues tienes que venir a hablar sobre consentimiento con los adolescentes, especialmente los chicos. Y yo digo, pues, ¿por qué no hacemos una charla, un taller sobre consentimiento con los profesores? claro, Porque seguramente ellos pueden usar esos herramientas cada día en su clase y esto mm, es aún mejor si tenemos en clase ejemplos de hombres, mujeres, personas, cualquier, usando consentimiento cada día en su clase. Esto va a ayudarnos mucho más que una charla. O si viene una persona joven con preguntas sobre consentimiento, no tiene que decir, pues yo no sé, espera que hay un día al año que alguien viene a hablar sobre consentimiento. mm, mm, Yo siempre recomiendo que, que hacemos la misma, sino más educación a la gente mayor, porque mm, yo pienso que eso, más que la gente joven, son la gente de mi generación y por arriba que nunca tenía la oportunidad, desafortunadamente, mm, nunca tenía el privilegio de tener esa educación. Y son la gente por su edad, por su estación económico, etcétera, su posición en familia, en nuestras ideas de familia, que tiene más poder y que tiene más oportunidad de fomentar una cultura de consentimiento. claro, que al final son las personas referentes también de los jóvenes o que son el modelo, ¿no? Entonces es importante que, o sea, que, vale, talleres con los jóvenes, sí, pero con los profesores también, ¿no? Con las dos partes, sí. Ya. Si los profesores no saben cómo explicar consentimiento, o cuando dices, pues tú usas consentimiento en tu clase y dice, ¿cómo puedo usar consentimiento en mi clase? Es como, ok, Mm, esto es, esto no es de juzgar, esto es como, ok, genial, pues empezamos allí. mm, Y yo pienso que tenemos que hablar sobre por qué no queremos ah, empezar con mi generación y más por arriba, porque es más fácil a decir, este libro está hecho para adolescentes. Los adolescentes son horribles con consentimiento, mm, son todos muy machistas. ¿Por qué es más fácil hacer esto en vez de hacer el propio trabajo de decir, mm, pues, ¿por qué tenemos esa cultura? Los adolescentes no lo han hecho, esa cultura, ¿no? Acaban de llegar. claro. Por qué estamos en esa situación? ¿Y qué podemos transformar nosotros mismos para que la gente joven puede tener una cultura distinta? Es un poco la conversación de siempre. Decimos, ok, gente joven, tienes que resolver las cosas del climate change, de cualquier problema que hemos creído, Claro, pues nos así. quitamos el problema, ¿no? Es verdad. Mm. Sí, ya para ir acabando, Shaina, porque veo que es casi la hora, así que solo quería comentar hay el último parte, bueno, en la parte número 3 hablas también de los feminismos interseccionales, que antes has comentado un poco, ¿no? Cómo los diferentes factores interseccionan, y hablas de cómo
como parte de los esfuerzos para acabar la cultura de la violación se la debemos a los feminismos interseccionales. Y dices que uno de los esfuerzos más importantes que hicieron tiene que ver con el creer, ¿no? Con el creer sin dudar de las historias de las personas que han sufrido una agresión sexual. Y esto creo que es muy importante, tanto las personas que trabajamos con víctimas de violencias o supervivientes de violencias, como también con lo que decíamos antes, que a veces pasa en las familias, ¿no? De lo que acaba siendo tabú porque a veces pasa que un familiar ha podido abusar de otro, pero no se cree porque no puede ser, el creer, ¿no? En las situaciones de abuso y cómo esto puede ayudar a las personas que han sufrido una situación de violencia. Me parece importante destacar eso también como profesionales o como compañeras que estamos con personas que viven situaciones de violencias y de abuso, ¿no? El creer, ¿no? Sí, yo pienso que cuando yo pienso en esto, y yo pienso en esto mucho, he trabajado, aparte de en escuelas, en la cárcel para 3 años, Ujú, y, mi experiencia es lo de no creer muchas veces viene por parte de protección, es un poco el de ser defensivo, porque está tocando a alguien que te pones, "Ah, pero si yo creo en esto, dice algo sobre alguna parte de mí, dice algo sobre mi identidad o dice algo sobre, tengo que reformar cómo he pensado el mundo era así y ahora tengo que repensar en cómo es el mundo. Y ujú, yo pienso que cuando tenemos esa sensación que esto no puede ser, ujú, es el momento de mirar por dentro, como estamos diciendo mucho, y decir, ¿por qué tenía esa reacción de miedo? Que realmente muchas veces es de miedo. ¿Por qué tengo esa reacción de miedo? Porque toca parte de nuestras ideas de cómo funciona el mundo. Pero si esto puede pasar a esa persona, puede pasar a mí. He pensado que solo puede pasar a cierta persona. O he pensado que este grupo de personas nunca podría hacer esto, ¿no? ujú, Y toca parte de un parte muy personal de cómo formamos nuestras ideas del mundo o nuestras ideas sobre nuestras identidades. ujú, Entonces yo pienso es un poco tener los herramientas de decir, ok, en el momento que estoy diciendo, esto no puede ser, a notar a ese pensamiento y hacer una pausa y ir por dentro y decir, ¿qué está pasando? Lo que está ujú, pasando no tiene nada que ver con esa persona. Esa persona está diciendo la verdad. Ahora estoy teniendo una experiencia personal y tengo que usar los herramientas para saber lo que está pasando, por qué estoy pensando esto, si necesito tomar mi tiempo de hacer esto, o si puedo decir, estoy teniendo una reacción personal, pues después voy a pensar en esto porque ahora tengo que concentrar en esa persona y estar presente para esa persona. Pero todo este proceso tenemos que trabajar en esto. Alguien tiene que enseñar esto. Tienes que tener muchos herramientas y mucho como, like, ajá, no sé, esto es mucho trabajo y no estamos enseñando esto. Hay ujú, cierta gente que tiene acceso a eso, la gente que tiene acceso a terapia, y gente que tiene acceso a libros y cosas así, pero este trabajo todo el mundo tiene que tener acceso a esto. ujú, Y bueno, cuando yo pienso en creer en algo que alguien está diciendo, parece muy sencillo y en algunas maneras es sencillo. Tenemos que creer cuando alguien nos dice algo verbal y no verbal, tenemos que creer en esto. ujú, Pero la otra parte de manejar reacciones y saber
buscar por qué no decimos, pues esto no es la verdad, esto Mm. es más complicado. Ya. Un poco lo que planteas también, ¿no? De cómo al no creer o al negar algo estamos participando, ¿no? De la opresión o de la injusticia. También es verdad que a veces depende de si una persona nos explica, ¿no? Esto ya quizás más hablando como profesionales, ¿no? Si una persona nos explica que ha sufrido una situación tan traumática como puede ser una agresión sexual o una situación de violencias, el hecho de que nos explique ya es algo muy difícil, entonces como mínimo poderle ofrecer, ¿no? Algún tipo de recurso de protección, de seguridad y que a veces no sabemos tampoco dónde dirigir, pero podernos informar. El tener en cuenta que el primer paso también que hace alguna persona al explicar una situación tan traumática ya es un paso muy importante que a la persona le cuesta mucho hacerlo. También poder entender esto como una pedida de ayuda. Me está pidiendo ayuda y yo qué hago con esto, ¿no? Lo primero pues es creerlo, entenderlo como una necesidad muy grande y si no tengo los conocimientos de dónde buscarlo, pues avisar a algún servicio que sepa, una persona que sepa. Tú aquí en el libro también planteas, ¿no? ¿Qué hacer en caso de sufrir una agresión sexual? Hablas de algunos recursos, ¿no? Y esto, claro, en cada ciudad hay como diferentes sitios donde se puede acudir, pero sí quedas como unas cosas muy básicas de qué hacer, ¿no? A nivel de limpieza, de acudir a servicios. Que ahora en los últimos años se está hablando más de esto, pero que es un conocimiento muy básico que hay que saber, ¿no? Que hay que tener. Wow, y hay también, a ver, realmente todavía cuando hablamos de herramientas y recursos, normalmente son cosas legales, que estoy También. esperando el momento que no son todos legales, de decir, ok, lo máximo que puedes hacer es una persona acaba en la cárcel. Y yo hablo sobre esto en el libro también, porque después de muchas investigaciones en el mundo del cárcel y también de trabajar en la cárcel, em, la cárcel, no soluciona, en mi opinión, nada. Pero es que la cárcel, incluso si tu pareja o tu persona de familia, que es una persona hombre cis, está en la cárcel, pero la mayoría de gente que sufre son las mujeres cis. Es que es con dinero, con trabajo, con responsabilidades. La sistema yo sé por qué está allí, pero realmente no, esto tampoco soluciona. Entonces, creo que todavía tenemos trabajo de hacer de que realmente es un recurso y lo que decimos es recurso, realmente es recurso y pensar un poco en transformar mm, los, bueno, recursos en cosas que realmente funcionan para la gente que tiene esas identidades más afuera de este núcleo de poder. Porque mi experiencia personal y también de hacer el proceso con otra gente, de hacer un proceso después de sufrir violencia, de hacer un proceso legal, es una pesadilla. Es horrible, horrible. Y me sabe mal que esto es lo mejor que podemos dar a gente. También tengo que decir que es lo que has dicho. A veces, bueno, tenemos otros recursos ahora, cada vez más hay más justicia transformadora, más mediación. Yo veo más gente que son más expertas en mediación, que tiene alternativas y me interesa mucho esto. Am, pero también tengo que decir que esa idea de que la gente siempre está buscando una solución. Si cuando alguien está, es distinto si estás en una situación profesional de terapia, pero si alguien está diciendo una historia sobre cualquier cosa, pero sobre violencia, y automáticamente pensamos en solucionarlos, también es un momento de hacer una pausa y pensar por qué estamos
automáticamente, bueno, Automáticamente. automáticamente pensando en esta jerarquía, que yo soy la persona con soluciones y esa persona es la persona que necesita ayuda. Y pensar un poco cómo sería una interacción un poco más de Mm, consentimiento, que es mm, tú estás pidiendo ayuda, tú o solo quieres que escucho, ¿qué necesitas en este momento? ¿Necesitas alguien que estar ahí contigo y de estar presente o necesitas recursos? ¿Qué recursos necesitas? ¿No? Pensar un poco más mm, en usar estas claro. ideas y herramientas de consentimiento. Bueno, pues creo que hasta aquí, Shaina, yo quería agradecerte, solo decir, la presentación la queríamos hacer presencial, finalmente ha sido online, que Shaina hubiera traído libros para vender en el momento. Bueno, que este libro estará en la mayoría de librerías de Barcelona, ¿no? Y de sitios varios, si no a Ya través es del editorial la podéis pedir también. Sí, Mm, es muy fácil de encontrar. Tú puedes ujú, encontrarlo en cualquier tienda y si no lo tienen, pueden pedirlo o por mm, online. Muy fácil, muy claro. fácil. Está en castellano, catalán y alemán. Caray, en alemán también. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Shaina, por la conversación. Ha sido muy interesante. Espero que para ti también y para las personas que nos han escuchado hoy y que nos escucharán también más adelante. Y pues nada, Muchas muchísimas gracias. gracias, muchas gracias a todos. Gracias Laura, gracias Ana, Muchas gracias. gracias a vosotras también. Informaros que efectivamente, como comenta Laura, estará disponible en el canal de YouTube del COP. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Que vaya muy bien. Adeu. Yujú. Gracias, adeu. Adiós. Adiós.